En un mundo lleno de violencia, tristeza y enfermedad, siempre hay una respuesta. Clama a mí y yo te responderé, dice el Creador. El Tabernáculo de la Fe presenta un mensaje de esperanza. Quiero seguir con nuestro tema que empecé. Bueno, hemos estado trabajando, dando todo el trasfondo para el conocimiento de Dios, todo el trasfondo. Y comencé de una manera muy particular el domingo anterior sobre el cuerpo de Cristo, sobre lo que es la iglesia como cuerpo de Cristo, que es muy interesante. Dije, y quiero enfatizar hoy, que la iglesia tiene diferentes nombres en la Biblia. Por ejemplo, si tú lees la Biblia, especialmente el Nuevo Testamento, que es donde se revela la iglesia es llamada el templo de Dios. También la iglesia es llamada la casa de Dios. La iglesia ha sido llamada en la Biblia labranza de Dios, donde Dios siembra lo que Él quiere sembrar. La iglesia también es llamada la novia de Cristo, o la iglesia es llamada la esposa del Cordero, o la iglesia es llamada también columna y baluarte de la verdad. Tiene distintos nombres en la Biblia, porque la iglesia es tan especial en el corazón de Dios que la tiene como una joya muy, muy especial. Al final de todo, la joya más hermosa del universo será la iglesia de Jesucristo. Léase Apocalipsis 21, verso 9 en adelante, y va a encontrar el resumen de la joya más bella de todo el universo, que es la iglesia del Señor. Yo quisiera enfatizar también que la iglesia no es un edificio. Lo que estamos construyendo y para ampliar este sitio no es la iglesia, es solamente el sitio donde la iglesia se reúne, es solamente el sitio donde la iglesia está junta para bendecir a nuestro Señor. La iglesia tampoco es una jerarquía eclesiástica. Dentro de la iglesia católica se habla de la iglesia dice. Cuando dicen la iglesia dice, se refiere al Papa, se refiere a los cardenales, se refiere a un grupo, un núcleo especial de gente que tienen ciertas cualidades según la jerarquía eclesiástica. Pero en la iglesia no es la jerarquía, no es el pastor, los pastores, los apóstoles, los profetas que Dios ha puesto, los ancianos. No somos la iglesia, este grupo y ustedes laicos. No. Todos somos la iglesia de Cristo. Entonces la iglesia no es una jerarquía, la iglesia tampoco es una denominación, ni denominación bautista, ni presbiteriana, ni pentecostal, ni carismática. Esos son nombres aledaños, adscritos, pero no es una denominación. La iglesia, tampoco la iglesia es un club. A veces algunos piensan que vamos al club, inconscientemente piensan que la iglesia es un club. Por otro lado, dijera que la iglesia no es una organización. Quiero hacer énfasis en eso. La iglesia no es una organización. La iglesia es un organismo. Es muy distinto, muy diferente. El organismo necesita organización, pero no es la organización la que gobierna, es la vida la que gobierna en la iglesia. Y claro, venimos con muchas ideas en la mente de lo que es una organización y queremos transportarlas a la iglesia. Y claro, podemos hacer muchas cosas lindas, pero deja de ser lo que Dios ha diseñado, el cuerpo de Cristo. Y quiero que lo entendamos bien. Por ejemplo, hay una expresión que se usa mucho en el mundo del liderazgo, de los negocios, de cómo organizar, de planeación y todo. Y cuando se maneja personal, se habla del personal que es parte de la entidad. Entonces se busca una palabra que no me gusta mucho, pero creo que si se coloca en el sentido que corresponde, puede tener sentido. El principio o la ley de la manzana podrida. ¿La han oído esa? Sí. Ningún miembro de la iglesia es manzana podrida. Dígale a su hermano, ningún miembro de la iglesia es manzana podrida. No podemos tener ese tipo de lenguaje a la iglesia. Ahora, para una compañía y todo, pues tiene elementos que le hace daño, entonces mejor que se deshaga de esos elementos. Está bien. Pero en la iglesia nadie es desechable. Mira a su hermano, dígale, en la iglesia nadie es desechable. Lo que necesitamos es cumplir el lugar que debemos cumplir, porque de pronto alguien está en un lugar que no es su lugar. Eso es diferente. Eso no quiere decir que es una manzana podrida.
Eso quiere decir que está ocupando un lugar que no le corresponde. Pedirle al Señor que lo ubique donde debe ubicarse, eso es distinto. ¿Sí? Pero nadie, yo lo dije hace 8 días, nadie es sin valor en el cuerpo de Cristo. Nadie es sin importancia. Todos los miembros del cuerpo de Cristo son importantes. Todos. Todos los miembros del cuerpo de Cristo son necesarios. Todos los miembros del cuerpo deben cumplir la función que Dios les dio. En una compañía tú puedes sacar a una gente que no te sirve y la echas. Y la reemplaza por otro. En la iglesia, no. Porque somos puestos. Es como la figura que el apóstol Pablo coloca, es el cuerpo humano. ¿Cuál parte de tu cuerpo es sin importancia? Todas las partes del cuerpo son vitales, son importantes. Quiero que tengamos eso en mente, en el corazón, para decir, somos el cuerpo de Cristo. ¿Verdad, Cristo Manuel? Tú que lo has vivido en la tierra, yendo a tantos lugares, sabes la importancia de cada miembro. Algunos parecen menos dignos, otros parecen de menos honor, pero a los que son menos dignos, les damos más dignidad. Y a los que tienen menos honor, los vestimos con más honra, para que no haya desavenencias en el cuerpo. Eso es lo que pasa con el cuerpo humano. Buscamos siempre que el cuerpo humano esté lo más sano posible. Amén. Y no menospreciamos ninguna área, ninguna parte del cuerpo humano. Eso fue, en resumen, es lo que hablamos el domingo anterior. Entonces, esta mañana yo quisiera leer un texto de la Biblia. Aquí en Efesios capítulo 1, versos 22 y 23, el Señor está hablando de la excelencia de Jesucristo. El Padre dice que sometió todas las cosas bajo los pies de Cristo y lo dio por cabeza sobre todas las cosas en la iglesia. Escuche. Bueno, vamos a mirar. Dice, la iglesia, la cual es su cuerpo. ¿La iglesia es qué? El cuerpo. Y luego dice, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Yo creo que hoy todavía no entendemos el significado de la última línea. La iglesia ha sido diseñada por Dios para ser la plenitud de Dios en la tierra. Eso es una palabra muy grande. La plenitud de Dios. Es que una mentalidad del Señor que tenemos que acercarnos a la iglesia. A la iglesia. Pero, a ver, si Cristo es la cabeza, hagamos este ejercicio. Si Cristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo, ¿dónde están los pies? En el cuerpo. ¿Pero dónde está exactamente? ¿Dónde? Sí, en la iglesia. En la iglesia están los pies. ¿Y qué dijo el Señor de los pies? Todo lugar que pisare la planta de tus pies será vuestra. Por eso el Señor nos dice, mientras vayan por el mundo, hagan de las naciones mis discípulas. Eso tiene implicaciones muy fuertes. Y no vamos a empezar por lo macro, empecemos por lo micro, para ir de abajo creciendo hacia arriba. Y el Señor al final será glorificado en todo lo que hacemos. Creo entonces, estaba pensando en estos días, ¿cuál es el principal problema que tenemos como iglesia? Para poder entender estos principios. Para que no creer que es una organización y entonces buscamos los grandes filósofos, los grandes gurús de las organizaciones para ver cómo lo aplicamos. No, yo busco al gran gurú que es Jesucristo. Y me ha dejado en su palabra cómo la iglesia debe funcionar. Entonces, el gran gurú que es el Señor, si usamos la expresión con respeto, el gran maestro de maestros, el líder de líderes que es Jesucristo, nos ha dejado en la palabra la guía para que la iglesia funcione. Y por eso pues oro para que todos los ministerios en la iglesia se guíen por la palabra. Hay personajes lindos, como en el caso del diplomado de liderazgo, personajes lindos como John Maxwell, a quien aprecio. Pero al fin y al cabo no es John Maxwell la figura central.
La figura central es Jesucristo. En cultura financiera, que es maravilloso, tenemos un líder que nos inspira, que es Andrés Panasiuk. Pero Andrés Panasiuk no es la figura. La figura es Jesucristo. Amén. Dices amén, diga conmigo, la figura es Jesucristo. Siempre, siempre, siempre. La figura es Jesucristo. Y el manual es la Biblia. Todo lo que no se conforme a este libro, permítame decirles, basura. No importa que los hombres lo tengan en alta estima. Es basura. Entonces decía que el problema principal que tenemos en la iglesia es que no tenemos conciencia de que somos el cuerpo de Cristo y cada hermano es un miembro importante en esa congregación o en esa iglesia, en la iglesia del Señor. No hay conciencia de cuerpo. Hay conciencia de club, hay conciencia de jerarquía, hay conciencia de otras formas de verlo, pero no hay conciencia de cuerpo. Y he pedido al Señor que nos dé gracia para entender esto. Vamos a leer en la Biblia, en el libro de 1 de Corintios. Lo vimos hace 8 días, pero no creo que sea suficiente haberlo visto una vez. Lo enfatizo ahora y espero que durante la semana ustedes lo lean, lo relean y pidan a Dios sabiduría mientras están leyendo el pasaje. 1 de Corintios capítulo 12 es la revelación del Espíritu Santo al apóstol San Pablo. Habla de la iglesia precisamente. Dice el verso 12, de hecho, aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros. Y todos los miembros, no obstante ser muchos, forman un solo cuerpo. Así sucede con Cristo. Todos fuimos bautizados por un solo espíritu para constituir un solo cuerpo. Ya seamos judíos o gentiles o esclavos o libres, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Ahora bien, el cuerpo no consta de un solo miembro, sino de muchos. Si por ejemplo el pie dijera, como no soy mano, no soy del cuerpo, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Y si la oreja dijera, como no soy ojo, no soy del cuerpo, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿cómo sería el cuerpo? Un fenómeno. Un fenómeno. Y bien feo. ¿Qué sería del oído? Si todo el cuerpo fuera oído, ¿qué sería del olfato? En realidad, Dios colocó cada miembro del cuerpo como mejor le pareció. Esas palabras que son claves. Muchos vienen para decirme, pastor, es que usted no me da un cargo para ejercer en la iglesia. Y muchas veces no quiere un cargo, quiere un sueldo. Que es distinto, ¿no es cierto? Una cosa es el cargo, otra cosa es el sueldo. Pero por eso dije, bueno, voy a mencionar lo que dije, a repasar lo que dijimos hace 8 días. Pero Dios coloca a cada uno en el cuerpo como Él quiere. Puede ser que a mí no me gusta ese hermanito, porque me parece sobrado. Puede ser que no me guste esta hermanita porque me parece como inflada, como orgullosa, como vanidosa, sí, y yo empiezo a medir los demás por lo que a mí me parece. No, lo que tenemos es que tener conciencia que fue Dios quien lo colocó ahí. Y si Dios lo colocó ahí, ¿qué debo hacer yo? Reconocerlo, reconocerle, bendecirla y ver cómo le puedo ayudar. ¿Sí? Bueno, sigamos con la lectura. ¿En qué versículo vamos? 19. Si todos ellos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Lo cierto es que hay muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo. El ojo no puede decirle a la mano, no te necesito. Ni puede la cabeza decirle a los pies, no los necesito. En otras palabras, usando la figura que el apóstol Pablo usa acá, Jesucristo, que es la cabeza, jamás le dirá a los pies, que es parte de la iglesia, no te necesito. Dios jamás actuará en la tierra fuera de la iglesia. Díganle a su hermano, Dios jamás actuará en la tierra fuera de la iglesia. Entendamos esto. ¿Sí?
Es la iglesia el instrumento que Dios va a utilizar. La cabeza jamás le dirá a la iglesia, no te necesito porque tus pies no me gustan. Jamás. Y aquí vienen los textos interesantes. Al contrario, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son ¿qué? Indispensables, los más importantes. ¿Ves algún hermanito, hermanita que es muy débil, que es muy frágil, que es muy, como, alguien dirá como un poco idiotica? No, perdone la expresión. No. Ese que tú y yo vemos como el más débil es el más indispensable. No crea, hermano, yo puedo dármela sin él. No puedes, si hay conciencia de cuerpo. Si hay conciencia de cuerpo. Sigue diciendo, a los que parecen menos honrosos, los tratamos con honra especial o los vestimos con más decoro, como dice la Reina Valera. Sí. Y se le trata con especial modestia a los miembros que nos parecen menos presentables. Menos. Eso es tener conciencia de cuerpo. El que no toma esta enseñanza y la aplica en su vida y así se relaciona con sus hermanos, o bien, bueno, voy a usar una figura ahorita, pero la primera cosa que quiero decir es que no tiene conciencia de cuerpo. Y yo pido al Señor que nos dé conciencia del cuerpo. Porque somos miembros del cuerpo, si somos de Cristo, pero no tenemos conciencia de cuerpo. Cuando hay conciencia de cuerpo nos consideramos que nos necesitamos todos. Todos. Luego sigue diciendo el verso 25. A fin de que no haya división o desavenencia en el cuerpo, sino que sus miembros se preocupen por igual unos por otros. Si uno de los miembros sufre, ¿qué dice? Los demás sufren. Todos se duelen. Recuerda eso, es interesante. Si yo me pego un machacón en un dedo, todo el cuerpo duele, todo el cuerpo siente el golpe. Pero si no fue sino en este dedo, pero pasa la corriente a todo y yo me quedo casi sin ganas de caminar. Pero fue un dedito, fue una uñita nada más la que sufrió, pero todo el cuerpo sufre. Y luego sigue diciendo el pasaje, si uno de los miembros recibe honor, los demás se alegran con él. Nos gozamos con Manuel Merchán, que recibió honor. La alegría de él es la nuestra también, amén. Diga a su hermano, la alegría de nuestro hermano Manuel es la nuestra también. Porque cuando un miembro recibe honor, todos nos regocijamos. Cuando alguien sufre, todos también pasamos por el sufrimiento. Y llega al verso 27 y dice, ahora bien, ustedes, esa declaración, ustedes son, no dice, ustedes son semejantes, no. Es declaración. Ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es miembro de ese cuerpo. Dígale a su hermano, tú eres miembro del cuerpo de Cristo. Dígaselo a su hermano que está a su lado. Eres miembro. Es una declaración, no una suposición. Ustedes son el cuerpo de Cristo. Quiero usar esta ilustración, usando a mi padre como modelo o como ejemplo, como ilustración. En el año 49, yo tenía 9 años de edad, mi padre sufrió un lamentable accidente. Y en ese lamentable accidente perdió una pierna, de aquí para abajo, la perdió. Un umbral de una ventana se cayó sobre él, le partió la pierna de un solo viaje. No podían recuperarla. No era asunto de entablillarlo, no, se perdió, se cortó totalmente. Y mi padre se halló de la noche a la mañana sin una pierna para poder caminar. ¿Y quién está acostumbrado a andar sin una pierna? Terrible. Y no teníamos trabajo y no teníamos que comer. Era una situación, y estábamos perseguidos por el gobierno de entonces. No por ninguna cosa, sino simplemente porque el gobierno le dio por esa
por esa actitud de hacerlo. En fin. Entonces mi padre, pasaron los días y comenzó a pensar, yo no me quedaría así. Yo tengo que salir adelante de esto. Se preguntaba cuánto valía una prótesis y no había plata con que comprarla. Entonces mi padre se ideó una pierna él mismo. Compró cámbulo, fue al campo, compró un pedazo de cámbulo, un árbol de cámbulo, lo hizo cortar. Y entonces ese árbol de cámbulo que tiene una cualidad muy especial, en el concepto de mi padre, y le funcionó, es liviano y se puede manejar. Entonces sacó el pedazo y le dio forma a la pierna. ¿Sí? Y en el centro hizo ¿cómo se dice? Le sacó toda la... Le quitó todo el pedazo que le sobraba ahí, ¿no? Y el pedacito de pierna que le quedaba, lo metió ahí. ¿Sí? Entonces ya estaba, y entonces lo amarró con unas fajas que hizo, unas correas que hizo, lo amarró a la pierna, lo amarró a la cintura y lo amarró a los hombros. Así que él podía tener y no se le caía. ¿Sí? Pero ¿qué hizo con los pies, con el pie? Pues hizo un pie de madera también. ¿No? Y se la ideó bien, le hizo un huequito al pie, allá abajo, a la pata, al pie, y metió la pierna, la metió ahí. ¿Sí? Y luego entonces para darle movilidad, le cogió caucho de neumáticos y cortaba los pedazos así y le ponía aquí y atrás. Y entonces cuando caminaba, le daba la flexibilidad que necesitaba. Y él podía caminar sin bastón, sin muleta. Andaba. Tenía una prótesis que él había hecho. Pero, ¿qué diferencia había entre la prótesis y la otra pierna buena? O la parte de la pierna buena. ¿Había diferencia o era lo mismo? ¿Ah? Había diferencia, ¿no es cierto? ¿Cuál era la diferencia? Que la una tenía vida y la otra no tenía vida. Y cuando sufría alguna parte del cuerpo, el cuerpo de mi padre sufría, pero esa pierna no. ¿Por qué? Porque era una prótesis, estaba muerta. Ya ves, tomando esa figura, voy a decir algo con respeto. Hay miembros del cuerpo de Cristo que parecen prótesis. Dígale a su hermano, ¿tú eres una prótesis? No sienten cuando el otro sufre. Ni se gozan cuando el otro se goza. No tiene vida. No tiene conciencia de cuerpo. Esa pierna de mi padre, que era buena, era útil, no tenía conciencia de cuerpo. Cuando yo veo que no necesito de mi otro hermano, es porque no tengo conciencia de cuerpo. ¿Me explico lo que significa, lo que quiero decir con conciencia de cuerpo? Cuando hay conciencia de cuerpo, todos nos necesitamos. Todos. El miembro del cuerpo que parece más frágil, más débil y menos decoroso, a ese vestimos con más decoro y a ese cubrimos con más dignidad. Eso es lo que Dios nos llama como cuerpo de Cristo, a tratarnos en ese decoro que nosotros debemos tener en nuestra vida. Dígale a su hermano, hermano, yo no soy una prótesis. Yo siento cuando el otro sufre. Y me gozo cuando el otro se goza. Me gozo con Alfonso, con su hijo Juan Marcos. ¿Al Señor lo sanó? Tú eres nuestro gozo esta mañana, amén. Damos un aplauso por Juan Marcos en el nombre del Señor. Eres nuestro gozo en este día. Nos gozamos con su familia. Qué lindo, qué hermoso. El cuerpo tiene vida. Sigamos hablando un poco de conciencia de cuerpo. El cuerpo tiene vida. Y la vida que el cuerpo de Cristo tiene no es una vida natural,
Es una vida diferente. Miren, hermanos, déjenme contar una historia antes para ilustrarlo, antes de llegar al texto que quiero mirar. Yo recuerdo que cuando Fernando nació, hace medio siglo, no sé si medio siglo, pero por ahí, ¿no es cierto, Fernando? Más o menos. Cuando él nació, no teníamos plata para la clínica. Entonces hubo que conseguir una partera. Eso ya no se ve hoy. Pero en ese tiempo, años atrás, las parteras eran lo más natural, ¿no? Y entonces la partera llegó del momento que mi esposa tenía ya los dolores de parto, etc. Y entonces llamaron a la partera y vino para el alumbramiento en la casa, en la pieza. Y entonces la señora, muy inteligente, dijo: necesito al padre del niño o del ser que van a nacer, pues no sabía si era hombre o mujer. Necesito que esté acá. Y claro, entonces yo estaba oyendo y dije: yo soy. Que usted no me mueve de acá, señor. Se me queda acá. Muy inteligente. Yo vi todo el proceso. Yo pujaba con mi esposa porque ella decía: puje, pues ella pujaba y no pasaba nada. Pues yo pujé con ella todo ese tiempo hasta que apareció la cabeza. Y la señora me dijo: acérquese, señor, y reciba a tu hijo. Yo me acerqué y en sus sangres lo recibí en mis brazos. ¿Y sabes una cosa? La partera no tuvo que decirme: señor, a partir de este momento tienes que amar a ese muchacho. No. Cuando lo recibí, lo amé. Aunque estaba en sus suciedades del parto, pero lo amé. En toda su inmundicia en que se encontraba, lo amé. Cuando hay conciencia de cuerpo, hay amor. Me comunico, espero ser gráfico esta mañana. Tal vez estoy siendo muy gráfico esta mañana. Pero lo he vivido, lo entiendo, lo asimilo. Por ejemplo, cuando Jonathan iba a nacer, cuando me dijeron que mi nuera Claudia estaba embarazada, me alegré. Uy, voy a tener un nieto, ¿cómo será eso? Bien, pasó todo el periodo de su gestación y yo no sentía nada. Simplemente pues expectativa, nada más. No se sabía si era hombre o mujer porque una característica que tuvimos en ese tiempo es que no se hacía ninguna ecografía. Lo que el Señor trajera. Estábamos preparados para lo que el Señor trajera. ¿Y cómo lo trajera? Como lo que trajera y cómo lo trajera. Entonces llegó la noche de que ya tenía los dolores muy fuertes, se aumentaron y la llevaron para la clínica Reina Sofía, aquí cerquita. Y me llamaron como a las 11 de la noche: Claudia está ya esperando que nazca su criatura, está en trabajo de parto. Bueno, lloré, que Dios la bendijera, que Dios la protegiera, que el Señor la guardara, etc. Claro, y me dormí. Como a las 6 de la mañana me llamaron y me dijeron: tu nieto acaba de nacer, es un varón. Oh, me sentí alegre, pero hubiera sido mujer también. Era igual. Pero bueno que ya nació. ¿Cómo está Claudia? Bien, salió bien. ¿Todo el parto bien? Sí, todo está bien. ¿A qué horas puedo ir? Antes de las 7 si quiere venir, señor, para verla. Entonces yo me fui a las 7, antesito de las 7 estaba en la clínica. Y cuando entré a la sala, ahí estaba Claudia acostada, despierta. Y el bebé estaba en una cuna. Jonathan estaba en una cuna. Y yo lo vi, pero no sentí nada. Me pareció lindo el guámbito, como dice en el Huila, ¿no? Me pareció lindo, me pareció hermoso, lindo, pero... Entonces la enfermera se fue a la cuna, lo sacó y me dijo: señor, este es su nieto. Y me lo entregó en los brazos. Cuando lo tuve en los brazos, todo cambió. Ella no me tuvo que decir: ámalo. Sabía que era sangre de mi sangre. Sabía que era mi nieto.
que tenía mi ADN y lo amé. Ese ya no estaba en las inmundicias como Fernando, ese estaba limpio, pero al fin y al cabo igual. Lo amé, lo amé. Hermanos, cuando alguien tiene que insistirte a ti, es que a fulano de tal lo tienes que amar, yo me pregunto, ¿tiene conciencia de cuerpo? No hay nadie en la iglesia que tú no debas amar. Mira a tu hermano y dile, no hay nadie en la iglesia a quien yo no deba amar. No hay nadie. Puede ser que te caiga gordo, gorda, pero ámalo así con... No lo ves flaco, por lo menos dígale flaco por fe. Pero la verdad que en Primera de Juan capítulo 3, me encanta esas cartas de Juan, me fascinan. Yo vi una película que la he visto 4 veces por internet y lo invito a que la vean. Se llama El Apocalipsis de Juan. Está en internet gratis. El Apocalipsis de Juan. Simplemente busque Apocalipsis de Juan. El Apocalipsis de Juan. Dura como 1 hora 38 minutos. Una hora y media larga. Sí. Y me encanta cómo termina esa película. Me fascina todo. Es cuando Juan está en la isla de Patmos y todos los sufrimientos que se imagina tuvo allá. Pero en medio de los sufrimientos, las visiones que tuvo de lo que Dios iba a hacer cuando el Cordero comienza a romper los 7 sellos. Es espectacular. Mírenla. Les va a gustar. Pero hay un mensaje ahí. Me fascina leer a Juan. En el capítulo 3 de Primera de Juan, en el versículo 11, miren lo que dice. Este es el mensaje que han oído desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. No seamos como Caín, que por ser del maligno asesinó a su hermano. ¿Y por qué lo hizo? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Y hermanos, no se extrañen si el mundo los odia, porque no somos de su ambiente. Nosotros sabemos. ¿Cómo sé que soy nacido de nuevo? ¿Cómo sé que soy nacido de nuevo? Escuche, no porque voy a una iglesia evangélica o cristiana, no porque cumplo algunas ceremonias, no. ¿Cómo sé que he nacido de nuevo? El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo el Señor. El que no nace de nuevo no puede entrar al reino de Dios. ¿Cómo sé que he nacido de nuevo? Porque pasé y hice una oración, puede hacerla y no nacer de nuevo. Dice, nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos a nuestros hermanos. El que no ama a su hermano sigue muerto. Puede tener una nueva religión, pero no tiene vida. El marido que no ama a su mujer está en muerte. La mujer que no ama a su marido está en muerte. Eso ya que me metí en el rancho. Pero es la verdad. Yo sé que hay problemas, que hay dificultades, eso. Y algunos tienen que separarse porque no puede seguir la situación. Está bien, pero en el corazón sigue deseando lo mejor para esa persona. Bueno, aquí dice, nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos a nuestros hermanos. El que no ama a su hermano permanece en la muerte. Todo el que odia, es decir, todo el que no ama a su hermano es un asesino. Y ustedes saben que en ningún asesino permanece la vida eterna. El amor surge hacia nuestros hermanos en forma espontánea. Cuando yo amo a un hermano, no me escondo de él y de ella. Ni busco evadirlo ni evadirla.
ni busco acercarme con prejuicios. Pienso siempre lo mejor de la otra persona. Si lo amo, porque el amor siempre piensa lo mejor de la persona amada. Como dice Pablo en 1 Corintios, y como dice la versión, lo más importante es el amor. Tomando ese pasaje de 1 Corintios, capítulo 13, dice de la siguiente manera: el amor busca para el amado lo mejor. Sí. Espera, no espera de ella lo mejor, sino busca para ella lo mejor. Busca para ella lo mejor. Siempre se deleita en esa persona. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como hermanos, como Iglesia de Cristo? Buscar para el hermano que... ¿Cómo se manifiesta el amor? Porque uno puede decir, yo te amo, hermano, pero de aquí para adentro, pero afuera, adentro, ya puede sonreírle. Y ahí, ¿te han visto los que toman la foto y enseguida a la sonrisa? Y después pasa el flash y ya, cambió la cara. Es interesante ver a algunas personas cuando toman la foto, ¿sí? Que en el momento de tomar la foto hay una forma en la cara, pero termina el flash, ¡pum!, cambió. ¿Qué pasó con este? Y así le pasa a algunos hermanos. No debe de ser así entre nosotros, porque no somos como Caín. No somos como Caín. Cuando estamos con los hermanos, buscamos lo mejor, aunque el otro haya fallado. Escúcheme, aunque el otro haya fallado, o me haya fallado a mí, buscamos lo mejor. Eso es tener conciencia de cuerpo. No sé si soy claro, los estoy confundiendo, o no sé, trato de ser lo más claro posible en este tema que es muy difícil. Yo sé que es un tema muy difícil. ¿Sabe por qué el Señor dice esa palabra? Porque es que no hay ningún hijo de Dios, aunque a usted no le parezca bien ese hermanito o esa hermanita, aunque a mí no me parezca bueno y me tengo que tragar un sapo, como es la propaganda que están saliendo ahorita, ¿no? Me trago un sapo. No estoy pidiendo que se trague un sapo. Estoy pidiéndole que tenga conciencia de cuerpo. A esa hermanita, a ese hermanito, Dios lo amó desde la eternidad. Y lo amó tanto que si la única persona que hubiera existido en la tierra para salvar hubiera sido esa persona, Cristo hubiera venido a morir por él o por ella, por uno solo nada más. ¿De qué ganará el hombre que gane todo el mundo y pierda su alma? Jesús dejó las 99, nos habla de la parábola, que dejó las 99 en el aprisco y se busca a buscar la perdida. ¿Ves alguna oveja perdida en la iglesia? Ámala, ámala. Busca acercarte a ella. Eso es conciencia de cuerpo. Jesús la amó. Dios le amó desde antes de la fundación del mundo. Y cuando Él decidió que viniera a este mundo, usó las situaciones que ha sido para que fuera engendrado y concebido. Y en el proceso, en el vientre de la madre, lo amó. Le amó. Y cuando nació, le amó. Cuando creció, le amó, aunque nosotros no lo hayamos amado en el crecimiento. Dios nos amó. Y llegó el día en que el Señor se acercó y susurró a nuestro oído: te amo, hijo, desde la eternidad. Nos abre los ojos y venimos a los pies de Cristo. Y cuando ese hermano, esa hermana falla, lo sigue amando. Una reflexión. Me fascina 1 Corintios, San Juan capítulo 13. Cuando Jesús se reúne con los 12, antes de que Judas hubiera salido a entregarlo. Y dice,
habiendo amado a los suyos, a los 12, los amó hasta el fin. Y ahí estaba ¿quién? Judas. Y estaba Pedro, que el Señor sabía que lo iba a negar, se lo dijo antes. Antes que cante el gallo 2 veces me negarás 3 veces. Sabía Jesús lo que iba a hacer. Jesús sabía que los demás lo iban a abandonar. Él iría al pastor y las ovejas serán esparcidas. Jesús sabía lo que iba a pasar. Sin embargo, aunque sabía, los amó. Los amó. Los amó. Y luego le lavó los pies. Yo pienso, bueno, está en el misterio de Dios. La Biblia dice que se perdió el hijo de perdición para que la escritura se cumpliera. Bueno, si es hijo de perdición y yo lo he terminado así, yo no sé. Pero supongo que no hubiera sido hijo de perdición, simplemente que se perdió por su propia voluntad, su propio capricho. Yo creo que si después Judas no se hubiera ahorcado sino arrepentido, el Señor lo hubiera salvado. No sé. Si no hubiera sido el hijo de perdición. Me fascina con Pedro. Después de que lo negó infamemente 3 veces. Y una negación tan fuerte que hasta maldijo el día que había nacido. Yo no conozco a ese tipo. Cuando le dijeron, lo negó públicamente y Jesús lo escuchó. Jesús lo oyó. Era un miembro que no merecía el perdón de Dios. No merecía el amor de Dios. Pero cuando Jesús resucitó, dijo a sus discípulos, a las mujeres, vaya, díganle a Pedro y a los demás discípulos que yo he resucitado. Al único que menciona por nombre es a Pedro. Sí. Y después, en ese epílogo que encontramos en San Juan capítulo 21, cuando Él se encuentra con ellos a la orilla del Jordán, del mar de Galilea, y que les prepara desayuno, llegan a ese lugar. Jesús le dijo, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le dice, tú sabes que te quiero, Señor. Por 3 veces. Pero a pesar de todo, Jesús no le dijo, mira, tengo un encargue para ti, pero hasta que no te arrepientas, no te lo podré dar. Quiero que pastorees mis ovejas. Quiero que pastorees los corderos. Pero arrepiéntete primero y confiésame y entonces yo te asigno. No. Tú sabes que te quiero, Señor. Pedro, apacienta mis ovejas. ¿Me quieres? ¿Me amas más que todos? Tú sabes que te quiero, Señor. Bueno, apacienta mis corderos. Otra vez le dice, entonces, Simón, ¿me quieres? Y Pedro llora amargamente. Bastó con que él hubiera reconciliado su espíritu con Dios. Y no le exigió que públicamente delante de sus hermanos le confesara la infamia que había cometido, de negarlo. ¡Lo amó! ¿Cómo somos nosotros de expertos en amor condicional? Jesús nos ama a pesar de lo que somos. Amén. Dígale a tu hermano, Jesús nos ama a pesar de lo que somos. Permítame decirte, este mensaje no es fácil. No es fácil. Y creo que en la mayoría de las iglesias no se predica porque es duro, es difícil. Nos llama a comprometernos. Nos llama realmente a sentir que soy parte del cuerpo y que tengo una función para cumplir y que no soy voluntario en el cuerpo de Cristo. ¿Se acuerdan hace 8 días? No existen voluntarios. Somos miembros del cuerpo y tenemos una función que cumplir. Yo quiero terminar esta mañana haciendo énfasis en 3 cosas, resumiendo lo que he dicho. En primer lugar, nadie es un voluntario en el cuerpo de Cristo. En una institución sí podemos ser voluntarios, una organización. Madeleine busca voluntarios en el equipo de su equipo, pero ojalá que Dios no te dé voluntarios sino comprometidos, gente que reconozca que esa es la función que Dios les dio, no voluntarios.
Porque con los voluntarios hay problemas. Cuando quieren lo hacen y cuando no quieren no lo hacen. Al fin y al cabo soy voluntario. ¿Y qué? La iglesia infantil a veces sufre por los voluntarios. Lindos hermanos, bellas hermanas, preciosas. Pero como son voluntarios. Con los anfitriones, igual. Hay un grupo de hermanos preciosos. Nadie se vaya a ofender por esto. Les amo. Pero déjeme recordarle, quiero que tengas conciencia de cuerpo. Porque decimos aquí públicamente, yo le decía a Mario, a 8 días mencionaba, que hemos cometido el error. Los que quieran ser voluntarios para ser anfitriones, inscríbanse. Y entonces conseguimos voluntarios. Y después no compran. Porque son voluntarios. Sí. Pero si son aquellos a quienes Dios les dio el don para servir, entonces van a cumplir. No somos voluntarios en el cuerpo de Cristo. Dígale a su hermano, tú no eres un voluntario. Tú tienes una función para cumplir. Cúmplela. Eres importante. Dios te necesita. No es el pastor el que necesita. Es Dios. En segundo lugar, nadie es una prótesis. Dígale a su hermano, yo no soy una prótesis. Dígaselo. No soy una prótesis. Yo soy un miembro natural del cuerpo de Cristo. Y por mi vida fluye la vida de Jesucristo. Por mi lugar en el cuerpo de Cristo, en ese cuerpo de Cristo, fluye no la vida natural, fluye la vida de Jesús. Lo que hacemos como cuerpo es por la vida de Cristo que fluye en nosotros. Somos miembros de Cristo, del cuerpo, y somos partícipes de la naturaleza divina. Y en último lugar, como consecuencia de lo que he dicho, necesitamos conciencia de cuerpo. Conciencia de cuerpo. Quiero pedirte un favor, inclina tu rostro. Cristo Manuel, ven adelante, Cristo Manuel. Quiero que ores por mis hermanos y por todos nosotros, para que tengamos conciencia de que somos una prótesis. El cuerpo, no somos una prótesis. Amén. Somos miembros del cuerpo. Gracias, pastor. Amén. Amén. Bueno, yo no soy prótesis. Vamos a orar, ¿verdad? Vamos a orar unos... Yo pienso, ¿verdad? Que Dios, yo le dije al pastor el domingo pasado, que Dios nos está direccionando a ser conscientes por qué estamos acá, ¿ok? Yo he estado sirviendo a Dios por muchos años, por diferentes lugares. Cuando no me ven aquí ustedes, porque yo estoy en Jucum, acabo de llegar de Bucaramanga. Pero es una verdad. Yo no sé quién guió al pastor. Dios lo guió esta mañana para que yo orase por ustedes. Pero cada vez que yo vengo a esos lugares, soy consciente de que necesitamos ser parte de edificar la iglesia del Señor, ¿ok? Mira, yo siento, ¿verdad? Y siento, ponte en pie. Vamos a hacer una oración consciente. ¿Sabe cuál es la oración consciente en esta mañana? Escuchas a Dios. Ahí no estás. Vamos a escuchar a Dios. Cierra tus ojos, no por religiosidad. Analiza en 30 segundos, un minuto, estos mensajes que el pastor está predicando en estos domingos. O sea, no solamente la información, que tengas una revelación del Espíritu de Dios. Del Espíritu de Dios. Revela, Señor, a tu pueblo. Revela allí. O sea, que no solamente sea una información que tengamos en estos domingos, sino la convicción que da el Espíritu de Dios de ser parte del cuerpo. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por este privilegio, Dios, de ser parte del cuerpo, de la iglesia. Pero yo quiero, Espíritu de Dios, habla a nuestro ser, a nuestra vida. Señor, tu voluntad. Revela tu voluntad, papá Dios. Amén. Aleluya. Este milagro, escuche bien, es una palabra de ciencia. Este milagro de este nene, del hermano, no simplemente nos impactó en esta mañana. Es algo que tú veas también. Y el énfasis
no son las sanidades, los milagros, es parte del cuerpo. Pero Dios quiere revelarnos conciencia del cuerpo. Solo una revelación de Dios sobrenatural a tu mente, a tu ser, nos llevará a cambiar nuestra manera de pensar. Y vamos a actuar como miembro del cuerpo. Padre, muchas gracias por la congregación. Gracias porque tú eres bueno. Y gracias porque en esta mañana tú eres rey, seguirás siendo rey, Dios mío, y tú eres la esencia por la cual nosotros estamos aquí, Señor. Muchas gracias, gracias. Sabes, aquí hay personas, repito, con decepciones. Yo quiero orar, ya para terminar. Aquí hay personas en esta mañana como decepcionadas, diciendo, ¿sabe qué? Cristo Manuel o pastor, yo vengo a la iglesia, pero yo no me ubico, yo me siento a veces no del cuerpo, pero por favor, oren por mí en esta mañana. Rápidamente, en 2 minutos, yo quiero orar por personas, repito, que se sienten desubicados. Desubicado quiere decir de pronto mal, no te sientes ubicado de pronto en la ciudad, en el país. Entonces, simplificando la idea, personas que se sientan desubicados. Y yo verdaderamente como predicador, como profeta, sentí de Dios eso. Si alguien quiere que oremos por esta área, pasa acá en 1 minuto, ven rápidamente, porque lo que somos del cuerpo, Dios nos revela. Y mire, ¿te das cuenta? Que en esta mañana, pase para acá mi querida, en esta mañana había algo interesante, pero como somos del cuerpo, el pastor invita. Y aquí están unas personas que posiblemente tú no entendías que están desubicadas de pronto. Yo no sé en qué área. Pasen, por favor, no te vayas en esta mañana. Es una oportunidad y somos parte del cuerpo para bendecir. Somos parte del cuerpo para bendecir. Repito, no te quedes. Ya viene el otro culto. Interesante, querido. Qué bueno es Dios. ¿Sabe una cosa? Ni el pastor, ni yo, ni tú sabía que había una parte del cuerpo afectada. Solo Dios lo sabía. Pero Dios en su amor nos lo revela para bendecir. Un aplauso al Señor por eso. ¡Aleluya! 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 Gracias, Dios. Y estas lágrimas, solo Dios lo sabe por qué lloras. Padre, en el nombre de Jesucristo, bendecimos estos queridos hermanos que están aquí, que tú sabes las necesidades de ellos, y nosotros como parte del cuerpo les bendecimos. Padre, gracias porque les amamos. Ubícalos, oh Dios, y bendícelos. Señor, gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pastor. Amén. Permíteme honrarte en esta mañana. Amén. ¿Sabes? Yo este varón, yo lo amo mucho, yo lo quiero. Pero es un hombre que me ha enseñado. ¿Y sabe qué? Es un hombre sabio. Pero es un hombre que sabe escuchar a Dios. Escucha bien. No necesitamos adular, no necesitamos lisonjear. Esta madrugada llore Dios, Señor, gracias por lo que tú vas a usar al pastor en esta mañana. Pastor, gracias por dejarte usar. Amén. Le amamos. Da un aplauso al pastor. Gracias, hermano. Amén. ¿Qué tal si abrazas a tu hermano y dile que el amor de Dios fluye en nuestras vidas? Busque a otra persona. Busque personas. Al salir de este lugar, acérquese a otros. Abrácelos y dígale que el amor de Dios fluya en nosotros. Amén.